Y también las mujeres de allí eran reconocidas porque muchas, o sea, era un pueblo famoso porque también se dedicaban a la prostitución. Entonces de aquí también le viene la mala fama a María Magdalena. Dime con quién anda y te diré quién eres. Lo mismo que le pasó a Jesús en el Evangelio. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces ya esta mujer que viene de Magdala, pues ya tiene la sospecha y anda con él, y carga con ese enigma que después ya hemos visto como también hasta un papa, Gregorio I, se atrevió con la autoridad que le confiere el magisterio y que él se adjudicó, entonces cometió ese error bíblico. Bien, entonces verdad número 1 sobre María Magdalena, que era de ese pueblo de Magdala, un pueblo floreciente, un pueblo desarrollado, vamos a decir, la lana, los tejidos, los textiles y la prostitución. Después vamos a mirar también que fue exorcizada. Vamos a irnos al Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículo 2. Lucas 8:2. ¿Ustedes están buscando en la Biblia? Lucas 8:2. Vamos a leer desde el 1 para contextualizarlo un poco más. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que le habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas mujeres le servían con sus bienes. Entonces, fíjense que hemos dicho que María Magdalena viene de un pueblo desarrollado, acaudalado, donde se maneja un capital económico. Es probable que María también, pues, se dedicara a alguna de esas actividades textiles y todo lo demás. Una mujer emprendedora, fuera de serie, con el carácter que podemos también aducir de ella, pues nos damos cuenta que otra verdad sobre María, si sabemos, es que de ella fueron sacados 7 demonios. No dice que eran demonios de prostitución. Yo quiero que eso quede claro y que bíblicamente está, vamos a decir, asentado. Entonces, Lucas nos deja ver eso. María era del grupo de las seguidoras de Jesús que le servían no solamente con la presencia, sino que aportaban dinero a la causa, ella y otras mujeres. Eso está en Lucas 8:2. Después, tercera verdad sobre María, que sí sabemos por las Sagradas Escrituras, es que estuvo al pie de la cruz. Esto lo constata más de un evangelio. Si nosotros buscamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, Mateo en el capítulo 27, versículos 55 y 56, nos vamos a dar cuenta que allí va a mencionar también que María Magdalena estaba junto con otras mujeres a los pies de la cruz. Estaban ahí en el contexto del Gólgota. Después vamos a mirar el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, Marcos 15, versículo 40, y vamos a ver específicamente qué va a decir. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé. Salomé, que me parece que era la madre de los Zebedeos, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido de Jerusalén. Entonces, creo que era el domingo o el miércoles. No, me parece que era el miércoles, cuando hablaba el padre Keitel a la luz de la ponencia de Monseñor del sepulcro. El acontecimiento, el hecho de que estaba allí, aparece.
y aparece de manera diversa. Eso quiere decir que no fue algo arreglado ni fue algo en lo que se pusieron de acuerdo para hacerla aparecer allí. Entonces, en los evangelios sinópticos constatamos la presencia de María allí a los pies de la cruz. Si nos vamos al evangelio de Lucas, y ya nos vamos acercando a lo que realmente vamos a profundizar más, con más detalles, en el evangelio de Lucas 24, también va a decirnos que María estaba allí. A los pies de la cruz, junto también con esas otras Marías que menciona el Evangelio. Tres cosas ya hemos dicho: que era de Magdala, que fue exorcizada, y en ese mismo contexto, que era seguidora de la causa de Jesús y que apoyaba económicamente la causa de Jesús. Y ya les di las referencias bíblicas. Que estuvo a los pies de la cruz, Mateo 27, 55, 56, Marcos 15, 40. Y cuarta verdad sobre María, y aquí entonces ya vamos a entrar en materia. María fue la primera que vio. María es la mirófara. Eso quiere decir la primera que vio a Jesús, al resucitado. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 9, yo quiero que ustedes me dejen saber si están siguiendo con la Biblia de alguna manera, porque estamos diciendo que es más eficaz. No, perdón. Marcos 16, 9. 16, 9. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Lo mismo que acabamos de ver en Lucas 8:2. Entonces no hay duda de ese acontecimiento. Entonces Marcos, que es el primero de los evangelios, entonces nos va a decir que María Magdalena fue la primera que vio, mirófara, la primera que vio. Después vamos a irnos a Lucas 24. Acuérdense que esto se llama siguiendo el rastro, por eso vamos a ir y a venir de un lado para otro, esperando que ustedes no se mareen. Lucas 24, 9, 11. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas estas cosas. Acuérdense que el cuerpo de Jesús no se había podido cumplir con todos los ritos de sepultura, según lo manda la ley judía, porque el viernes, en torno a las 3 de la tarde, ya Jesús había expirado. Había que darse rápido porque ya estaba comenzando el Shabbat, el día de descanso, una cosa sagrada, como debería ser el domingo para los católicos. Y entonces lo bajaron, lo limpiaron un poquito, lo envolvieron y ahí lo pusieron hasta mientras tanto en ese sepulcro que José de Arimatea pues le prestó a la comunidad. Al otro día, tempranito, en la mañana, de madrugada, con la primera luz del alba, entonces van las mujeres a cumplir con este rito mandado por la ley de embalsamar, aromatizar, poner las esencias, todas aquellas cuestiones que como rito ellas cumplían. En ese interregno que van de camino, llegan al sepulcro, las mujeres, Magdalena, Susana, Juana, el grupito que fue, y se encuentran con ese hecho impactante
el sepulcro está abierto, la tumba fue profanada, el lugar de descanso fue violentado de un difunto, y entonces se armó el real juidero. María se devuelve a la comunidad, es lo que nos va a contar el Evangelio de Lucas. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que se referían a estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con ella. Pero a ellos todas aquellas palabras le parecían desatino y no le creían. Entonces, fíjense lo interesante, y aquí les voy a dejar una pregunta que más adelante vamos a contestar a la luz de este texto. No le creyeron los hombres, la comunidad masculina no creyó. Lo dice el texto bíblico en el versículo 11 de Lucas 24. Pero a ellos todas estas palabras le parecían desatino y no le creían. Para Lucas no le creyeron. Vamos a irnos al Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo nos vamos a ubicar en el capítulo 28. Versículos 9 y 10. Va en el capítulo 28, del 1 al 8, va a narrar el mismo acontecimiento de que las mujeres fueron al sepulcro, lo encontraron abierto, y Mateo va a poner la figura del ángel y este diálogo de que por qué buscan entre los muertos al que vive. Y después, en el versículo 9 y 10, nos vamos a encontrar: en esto Jesús le salió al encuentro. Al igual que en Marcos 15, las mujeres encuentran el sepulcro vacío, se van a la comunidad, pero no se encuentran con Jesús. Ahora Mateo nos va a aportar un dato más. Va a decir, fueron al sepulcro, vieron todo lo que vieron, hablaron con la figura divina del ángel, y después entonces por el camino se encontraron. Jesús les sale a camino y les dijo, salve. Ella acercándose, se hicieron a sus pies y lo adoraron. Entonces le dijo, no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Interesante que Mateo, escribiendo para los judíos, aporte este dato de que Jesús, cuando las mujeres se devuelven, desconcertadas totalmente, imagínense, para ellas, esa tarea que era función específicamente de la mujer de ir a embalsamar los cuerpos, y en este caso más el cuerpo del maestro, y no encontrarlo, es un desacierto total, un desasosiego total. Marco las deja que se vayan así, pero Mateo, que es más rico, más florido, más abundante en detalles, hasta por su propia ocupación, entonces va a poner este encuentro a mitad de camino y entonces les va a entregar la misión de ir a la comunidad. Bien, ahora vamos a irnos a Juan 20, 11, 18. Y en este texto entonces ya nos vamos a quedar después de todo este panorama ilustrativo bíblicamente. Entonces, Juan 20, 11, 18. Estaba María junto al sepulcro. Fue llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro. Vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Acuérdense que Mateo también destaca la figura de los dos ángeles con el que tienen el diálogo. No está aquí,
no busquen entre los muertos al que vive. Le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió, vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dice, María. Y es aquí donde se ilumina el alma de María. En las Sagradas Escrituras, cuando a una persona se le llama por su nombre, eso le da dignidad, le da realce e importancia, llamarlo por su nombre. Y eso es lo que hace que María despierte, que María salga de ese letargo a quien se le ha muerto el papá, la mamá, un ser muy cercano, entra muchas veces como parte del duelo, y esto psicológicamente es comprobado. El duelo tiene muchas fases y una de esas fases es la negación. Ustedes ven que muchas veces la gente dice, no, no lo creo, está como dormido. Entonces eso se llama letargo y es un efecto de negación psicológica y una manera también de una defensa psicológica en la que el ser humano se protege del dolor. Aparentemente María se encontraba en este cuadro psicológico porque está hablando con el propio Jesús y no lo reconoce. Ella está sumergida, ensimismada en sí misma, y esto la incapacita para poder ver a quien ella está buscando y que lo tiene de frente. Es riquísima esta figura del Evangelio y este encuentro. Entonces, la llama por su nombre y esto es lo que le hace a ella salir de sí misma. Ella se volvió y le dijo en hebreo Raboní, que quiere decir maestro. Jesús deja de tocarme, todo lo demás, para que vayamos avanzando en el capítulo, en el versículo 18 de ese mismo texto. Fue María Magdalena, dijo a los discípulos, he visto al Señor, y les repitió las palabras que Jesús le había dicho. Ahora volvamos a la pregunta. ¿Por qué se aparece, podemos decir específicamente a las mujeres, y de manera concreta le da la primicia a María Magdalena, una figura que dentro de la comunidad había sido discutida? Si nosotros tuviéramos un poquito más de amplitud y nos dedicáramos a hacer lo que se llama la hermenéutica bíblica, pudiéramos sacar el perfil de que María, y lo que voy a decir no es descabellado, María en la comunidad tenía tanto liderazgo como Pedro. Era una mujer de armas tomar, de iniciativa. Y acuérdense que ella no solamente tenía el poder adquisitivo, ella también tenía el poder del seguimiento y de ese amor desmesurado que la convirtió en esa discípula fiel. Vamos a escuchar en estos momentos un audio que nos comparte la doctora Ángela Cabrera, es doctora en teología bíblica, estudiada en Brasil, y también es la decana de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. El Evangelio de Lucas 24 nos habla de la resurrección del Señor y dice que el primer día de la semana, muy de madrugada, fueron al sepulcro llevando aromas. ¿A quién se refiere? Se refiere a un grupo de mujeres que en textos anteriores son conocidas y se nos dan sus nombres. Se trata de María Magdalena, Juana, Susana y otras muchas. Es interesante cuando los textos bíblicos destacan una persona y la ponen de primero. Aquí vemos a María Magdalena. ¿Por qué? Porque se nota que era líder del grupo entre ellas. Es muy importante tener en cuenta lo que esas mujeres vivieron con Jesús.
siendo parte de su movimiento. ¿Por qué? Porque esa memoria que tuvieron, esa experiencia que tuvieron con Jesús, va a ser el antecedente principal que hace que esas mujeres, a pesar de que aparentemente ya Jesús está muerto, ellas se mantengan caminando y dirigiéndose hasta el sepulcro, siendo fiel donde nadie las ve. Entonces, esas mujeres habían sido curadas, esas mujeres habían sido liberadas y tenían el corazón agradecido, tenían una memoria de amor. Es muy importante para valorar este gesto que en la Sagrada Escritura no se concibe que una persona haya recibido el favor de Dios y que se olvide de éste. Un signo de el ser humano fiel y creyente es la gratitud. Y estas mujeres lo demuestran aquí muy bien. Entonces, el día primero de la semana, muy de madrugada, ya ellas estaban llevando el aroma hacia el sepulcro. ¿Qué significa eso? Significa que el día anterior lo estaban preparando. Y la Sagrada Escritura, el texto bíblico, nos da la posibilidad de nosotros imaginarnos también y entrar dentro de esa escena, recogiendo las hojas, las flores, para preparar ese aroma, la complicidad que tenían entre ellas, la organización, la convocatoria, desafiando la soledad de los caminos, la oscuridad de la noche. ¿Qué significa esta fidelidad hasta en el sepulcro? Del sepulcro no se espera vida, ni se espera agradecimiento, La visita al sepulcro nos habla de la fidelidad del amor. Se revela la grandeza y la gratuidad del amor, un homenaje a la memoria de aquel que me amó primero. ¿Y de qué irían hablando mientras iban de camino? Pues imagínese un grupo de mujeres a esa hora, imagínese, irían diciendo, ¿y si se nos aparece alguien por aquí? O vengan por aquí que está más claro. ¿Y cómo vamos a quitar la piedra? Pero detrás de todas estas inquietudes está el amor. Entonces, ese amor que te hace desafiar el peligro y seguir hacia ese objetivo. Y cuando la piedra había sido retirada. Es una imagen hermosa, porque el Señor que ve lo escondido también se prepara para el encuentro. El Señor se prepara para el encuentro porque no se deja ganar en generosidad. Ellas estaban preparando aromas, pero Él estaba removiendo la piedra. En un primer momento parece haber ceguera y confusión cuando ella se encuentra con ese hecho. Es extraño que la piedra esté removida, pero dan un paso más y entran en grupo, entran en plural y seguro que estaban bien cerquita una de otra, porque está el momento que no está la cosa muy clara y no encuentran el cuerpo del Señor. Si las mujeres no supieron qué pensar, mucho menos nosotros podemos deducir lo que ellas vieron, experimentaron, sintieron. Pero la imagen es hermosa. Las mujeres dentro del sepulcro, de pie, estando ahí solas, de pie en el sepulcro. Es una imagen ya que da para meditar mucho tiempo. Ellas que lo seguían y le servían, actualizan esos verbos, siguiéndole y sirviéndole hasta donde no comprenden nada. De ahí cuando se aparecen esos dos hombres resplandecientes, o sea, dos ángeles, se dan otro susto, van de susto en susto. Sin embargo, estas mujeres ya intuyen que se trata de alguien divino, de una escena divina, de un momento divino, porque rápidamente se inclinan ante esta presencia con el rostro en tierra. Y es ahí, con el rostro en tierra, con esa reverencia,
donde muestran ese reconocimiento, y dentro del mismo sepulcro, con rostro en tierra, donde ellas escuchan esa pregunta fundante en la historia de nuestra fe: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Es una pregunta fundamental en el corazón del texto, y una pregunta que esperó el momento oportuno, porque ella no se hizo en el camino, no se hizo a la entrada del sepulcro, sino que se hizo en el sepulcro, en el momento donde estaban los 5 sentidos integralmente, porque estaban constatando con la vista que no hay cuerpo, con el oído porque escuchan lo que le están diciendo, con el olfato porque ha quedado el aroma que había sido preparado para el muerto, y estaban constatando con el tacto porque sus cuerpos tocaban la tierra, y podemos decir que también con el gusto, porque de tanto susto, hasta la boca se siente agua. Entonces, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Ellas sabían lo que buscaban, pero no que vivía. Y comienzan entonces las instrucciones recordando que todavía siguen con el cuerpo en tierra, haciendo memoria. Los ángeles les recuerdan y le dicen: ha resucitado, y les recuerdan todo lo que habían vivido en Galilea. Es impresionante volver a recordar todo lo que han vivido en Galilea. La memoria para calentar el corazón, para enamorarse de nuevo, para creer, para despertar la memoria. Y rápidamente ellas recordaron. Cuando es interesante cómo ellas recordaron de una vez, y no solamente que recuerdan, sino que creyeron. Y de ahí la hermosa expresión que utilizó el Papa Francisco en la vigilia pascual: se convierten en mensajeras de vida en contexto de muerte. Entonces, hoy nos preguntamos, en la realidad que vivimos como humanidad, del caminar hacia Jesús, ¿qué piedras pesadas me devuelven? ¿Existen piedras pesadas en el camino? Y una pregunta: los aromas, mi perfume, ¿para quién es? Mis amigos, mis compinches, ¿a quiénes buscamos? ¿Qué planeamos? ¿Sorprendo a Jesús demostrándole mi amor? ¿Sorprendo a mis hermanos, a mis hermanas demostrándole el amor? ¿Cómo Jesús nos sorprende hoy? ¿Cuál es su método, su manera, su momento? ¿Nos dejamos sorprender por Jesús? ¿Está nuestro sentido despierto para descubrir lo que Jesús nos dirige? Esta experiencia de vida me hace contemplar la vida en tiempos de muerte. ¿Cómo ser Pascua hoy? ¿Cómo ser Pascua hoy, aquí, ahora? ¿Cómo vivir con el corazón resucitado, siendo amigos y amigas fuertes de Jesús, para que den consuelo a sus amigos no tan fuertes? Bien, agradecemos este aporte tan profundo que nos hace la hermana Ángela. Des en cuenta que ella decía: te metes en el texto e imagina. Esto es un recurso de la hermenéutica bíblica: meternos dentro del texto, hacerles preguntas y comenzar a imaginar eso que ella decía, qué hablaban, qué sentirían. Es una manera también de acercarnos a la interpretación. Pero yo estoy mal, grave, el tiempo se fue.
Pero es que una hora no da absolutamente para profundizar tantas cosas interesantes. Yo simplemente quiero puntualizar esto. Esa pregunta que ya lanzaba, ¿por qué? No sé si a ustedes también les surge la interrogante. ¿Por qué si es una comunidad donde el hombre tiene la preeminencia, donde la voz del hombre es la que vale, Jesús escoge a María, de la que expulsa 7 demonios, la pecadora, y se convierte en testigo anunciando a los apóstoles la resurrección de Jesús? Parece que el maestro quiere que aprendan una nueva lección. Y pienso que si nos metemos en el mundo de la psicología, da para mucho. Bien sabemos todos que la psicología masculina es diferente a la femenina. La mujer es mucho más abierta, sin ofender a los hombres que están en este grupo. La mujer es mucho más abierta y por lo tanto entonces mucho más sensible. Imagínense ustedes y ubíquense ahora utilizando el recurso de la imaginación bíblica, que en vez de aparecérsele a María Magdalena o a otra de las mujeres que menciona el texto, o a María su madre también, hubiera escogido a Pedro, con lo lanzado que era Pedro y con lo terco que era también. Entonces, ahí hay una sutileza en escoger a María, que es una mujer que ama a Jesús profundamente. Y fíjense que cuando ella escucha su nombre, en ningún momento, el texto revela que María haya dudado. Cosa que ya vimos en el Evangelio de Lucas, me parece, si no me falla la memoria, que ellos no creyeron a las mujeres. Entonces, es interesante y es muy sutil esto que Jesús quiere hacer. Entonces, escoge a la mujer, que es un ser mucho más comunicativo, mucho más pasional, mucho más sensible. Entonces, va a decir la noticia. Hemos visto al Señor y ha dicho esto. Entonces, creo que Jesús fue muy práctico, no quiso darle mucha vuelta al acontecimiento y escogió a la que realmente más amor había tenido porque ella ya en la vida lo había demostrado. Entonces creo que escoger a la mujer por estos condicionamientos de la psicología femenina, que el hombre, nosotros los hombres somos mucho más cerrados en ese sentido y quizás hasta un poquito más incrédulos, más analíticos en ese sentido. No quiero decir que la mujer no tenga la capacidad de ser analítica, porque nos ganan y por mucho. Simplemente estamos haciendo una interpretación hermenéutica. Bien, yo creo que abrimos los micrófonos y el chat. Ya ustedes conocen la dinámica. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran clarificar. Entonces voy a hacer un resumito muy breve. Siguiendo el rastro, desmitificamos bíblicamente la figura de que María fuera pecadora, ni esa mujer prostituta, ni ninguna mujer ligada al pecado, ni la que fue sorprendida en fragante adulterio. Después vimos 4 cosas que sí sabíamos sobre María: el pueblo de donde era, Jesús había expulsado 7 demonios de ella, había estado a los pies de la cruz, y cuarto, que fue la que Jesús escogió para ser la mirófara, la primera que vio. Bien, entonces está abierta la discusión. Si tienen alguna pregunta, digo yo, no sé. A ver, yo veo ahí, te la ayuda un poquito aquí. Aquí hay una tal Ru con la mano levantada. Esa es Rumeri. ¿Cómo que Adelante, dice Rumeri. una tal Ru, pero Dios santo? Bueno, mientras escuchaba toda la narración, o sea, toda la explicación y lo de la hermana, me surgía claramente la inquietud, y siempre me ha surgido, de por qué la Magdalena, si era, vamos a decir, la menor o la de menos importancia entre todas, porque ahí estaba María, que las Marías que estaban alrededor siempre de Jesús, que eran de su pueblo, estaba su madre, que si por importancia vamos, por cercanía, ella era la última. ¿Por
qué precisamente María y Magdalena y no María su madre. Otra cosa es que en el texto dice que cuando llegaron y vieron el sepulcro sin la piedra, las mujeres se sorprendieron, pero aparentemente, por lo que uno se imagina del texto, ellas salieron huyendo despavoridas porque solo María tiene esa relación, ese conversatorio con Jesús. Las demás, aunque dieron el mensaje de que la tumba estaba vacía, no tuvieron ese encuentro con Jesús. Acuérdate, Rumeri, que habíamos destacado el liderazgo que tenía María, e incluso la pusimos al paralelo con Pedro. Claro, que ella no va a tener la apertura ni la acogida que tiene Pedro en la comunidad porque cargamos el prejuicio del machismo. Entonces, María tenía un liderazgo, y un liderazgo fuerte. Era una mujer decidida, pasional, entregada, convencida y radical. Así como salieron los 7 demonios de ella, entonces pasó de ser esa mujer endemoniada a ser ahora esta mujer apasionada por el reino. Entonces, y no quiere decir que Pedro o Juan, por ejemplo, que se adjudica el título del discípulo amado, no quiere decir que no amaran al Señor. Pero acabamos de decir en la parte final que una lección quería dar el maestro a la comunidad. Y todo esto lo hacemos en interpretación, porque no podemos decir más que lo que dice el texto bíblico, y de ahí entonces estirar hasta la hermenéutica. El por qué tendríamos que preguntárselo a Jesús, porque la Biblia no lo dice. Interpretamos y nos metemos en el mundo de la psicología, de la apertura de la mujer, de lo mucho que la mujer habla y comunica. Entonces son las razones que teológicamente se aducen para poder decir eso. Más de ahí no podemos decir, Rubén. ¿Alguna pregunta? Yo creo que veo a Choli por allá levantando la mano. Adelante, Isolina. He preguntado durante muchos años, más después de ser madre, pero ¿por qué no a María la madre y entonces a María Magdalena? He tenido celos de eso, lo tengo que confesar. Pero después me he respondido a mí misma. Yo creo que Jesús sabía todo el sentimiento y toda la unidad que él tenía con María. Y yo me he preguntado en los últimos años, después que soy adulta y tengo hijos, ¿qué momento cuando tú ves crucificando a tu hijo? O sea, y a lo mejor Jesús no la escogió a ella porque estaba todavía en esa transición de lo que fue el dolor para ella de ver a su hijo. Pero además simplemente, y esto es muy personal, es mi opinión muy personal, es porque a lo mejor María fue la más ciega seguidora de él, independientemente que no tuviera el aval de ser discípula, porque era obvio, en esa época no se lo hubieran permitido, pero ella creía. Pero además, para decirlo como lo dices tú, Padre Al, existe algo. Las mujeres creemos. Las mujeres no buscamos mucha lógica. La lógica nos viene después. Entonces Jesús no quería buscar a alguien que comenzara a decir, pero en realidad ahí sería, ¿y cómo va a quitar? Ok. ¿Cómo va a quitar la piedra? ¿Cómo va a hacer eso? Un hombre hubiera comenzado de la A a la Z a buscar. La mujer tiende a creer. Yo creo que vino por ahí. Esa es mi opinión personal. No, de hecho, creo que la psicología femenina eso lo revela. Además, ustedes son mucho más intuitivas. Ese sexto sentido del que la psicología habla que ustedes tienen también viene de ahí, pero quizás se puede matizar un poco la pregunta, ¿por qué no amaría a su madre? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando dentro del contexto de una comunidad. Una madre dolida, que le acaban de asesinar al hijo de tal manera, entonces, ¿quién iba a creer? La mujer está alucinando. Padre Keitel creo que al final va a decir algo, una respuesta que aporta la exégesis, que amplía un poco más esta cuestión. Pero, o sea, si lo ponemos en la lógica nuestra, una madre que le acaban de matar el hijo, entonces no es muy creíble lo que ella pueda decir. Claro. Si no, que lo digan las mujeres que están en este grupo.
Vicky, ¿quiere agregar algo? ¿Dónde está Vicky? En Nueva York. Ya, no, aquí que te estoy buscando. Ay, no. Adelante, adelante, Sí, Ana Victoria. Con relación a lo que hemos venido diciendo y específicamente, Choli se me adelantó en pedir la palabra. Tenemos una idea en común. ¿Por qué María Magdalena, no María la Madre? Y creo que todas las cosas que se han dicho son buenas y válidas, pero yo también lo vería de esta manera. Jesús, en su magnificencia de lo que sabemos que era, eligió a María Magdalena, la pecadora, porque desde ese momento a esta comunidad y a todas las comunidades hasta el día de hoy, él nos tenía que enseñar, que mandar un mensaje claro. Yo acepto a todos. Yo no estoy aquí para juzgar. Aún aquel o aquella que no haya tenido un comportamiento, entre comillas, muy digno, yo lo acepto y lo puedo usar, por así decirlo, como mi mensajero. O sea que yo lo veo desde ese punto de vista y lo veo como en su grandiosidad. El maestro sabía desde ya la diferencia del hombre y la mujer, no solamente físicamente, orgánicamente hablando, sino yéndonos psicológicamente a evaluar o a valorar cómo piensa el hombre, cómo piensa la mujer, cómo actúa el hombre, cómo actúa la mujer, porque definitivamente somos distintos, no porque seamos distintos fisiológicamente, sino por nuestra forma de actuar y de pensar. Entonces Jesús escogió a la Magdalena para taparle la boca a la comunidad de esa época y mandar un mensaje. Y ese mensaje sigue extremadamente vivo en el día de hoy. Yo creo que eso que dice Vicky también tiene mucha lógica. Ustedes, las que son madres, ustedes las que son madres, saben para qué dan cada uno de sus hijos. Y los que manejamos instituciones, de una manera u otra, sabemos con quién yo puedo contar para qué. Entonces yo creo que Jesús tenía muy claro que la indicada para eso era María Magdalena. Vamos a darle paso a Gianfranco. Yo lo vería también desde un punto de vista ya de como evangelizador, en donde para mí ella, al haber sido poseída por 7 espíritus, donde tengo entendido que bíblicamente el número 7 indica perfección, es como una forma de decir, no importa los problemas que tú tengas en tu vida, tú siempre puedes ser digno de ser un evangelizador. En el caso estricto de la palabra de llevar el mensaje de resurrección a los demás. Ya en ese sentido un poco más general. Así también lo podría ver. Bien, muy bien, Gianfranco. Ponle el paso a Carolina Amparo y después a Francisco. Adelante, Carolina. Bueno, padre, fue muy acorde con lo que decía anteriormente de por qué a María Magdalena y no a María su madre. Como vemos muchas veces, o siempre las madres dicen que para una madre no hay un hijo feo, o sea, las madres siempre apoyan a sus hijos, siempre los hijos lo mejor para las madres, aunque sea lo peor de lo peor, son los mejores para sus madres. Entonces, iba a ser un poquito, digo yo en aquel tiempo, menos creíble que su madre, ¿verdad? Dijera, mi hijo está vivo. Iban a decir, como usted decía anteriormente, que ella estaba alucinando, ya que lo quería tanto al ser su madre. Imagino que iban a pensar, no, ella lo que está todavía en eso del sufrimiento, del duelo. Entonces, creo que eligió a María Magdalena para que sea totalmente creíble y que se pudiera testificar realmente de que él resucitó. O sea, no se le apareció a su madre, sino que se le apareció a otra María, ¿verdad?
no tan cercana, y además de que María sabía todo lo que su hijo iba a padecer. María sabía que su hijo iba a morir. Me imagino que sabía el plan de Dios y que iba a resucitar. Entonces, María Magdalena, quizás el Señor en ese tiempo se lo hubiese dicho a todos, pero a ellos como que se le olvidó. Entonces, María sabía, su madre, lo que iba a pasar, pero María Magdalena ya había olvidado todo. Entonces, pienso yo que sería por ahí, que por eso eligió a María Magdalena y no a su madre. Su madre ya sabía todo lo que iba a pasar y ya había cumplido su misión de traerlo al mundo. Ya tocaba ya a María Magdalena, en ese caso, testificar realmente de que Jesús había resucitado. Eso es mi pensamiento. De hecho, Carolina, tú abres una línea hermenéutica muy interesante, el asunto de la fe. Fíjense que en la encarnación ya María, de cierta manera, pues había entrado, como tú decías, Carolina, en el plan divino del misterio de Dios. Y María nunca dudó del proyecto que Dios tenía para con su hijo. Quizás ella no sabía cada paso, cada detalle, porque el propio Jesús también fue haciendo su camino. Pero María no tenía que ser confirmada en la fe. María en ningún momento, fíjense que en vez de ser a María Magdalena la aparición, ¿no hubiera María reconocido al hijo salido de sus entrañas? Entonces, la clave de las apariciones del resucitado también es una experiencia de fe. Y en la encarnación, ya María había tenido su experiencia de fe. Ella no necesitaba reconfirmar su fe. Sí, con eso que nos decía Carolina. A ver, vi a Francisco por ahí, que tenía la mano levantada. No sé si todavía le queda el deseo. Francisco Guerra. Casi me dejaron sin argumento, pero vamos a decir algo ahí para no perder la costumbre. Para no quedarte atrás. Sí. Yo estoy fielmente convencido del liderazgo que tenía Magdalena y entiendo también eso. Si pasa tal vez con María la Madre, se rompen algunos esquemas, aunque Jesús era muy rico en eso, en haciendo las cosas diferentes. Yo sí entiendo que él simplemente lo hizo con María, le da el mensaje y resuelve. O sea, no hay que dar mucha explicación. Entonces, con los hombres, ya él se queda como más tiempo trabajando. O sea, eso es lo que yo veo. Él conoce su gente, él le da, cuando él va caminando con todas sus personas, él la conoce, él sabe lo que hacen, lo que dan, y simplemente va, le anuncia y como que le entrega la tarea. Ve y resuelve esa parte. O sea, resuelve tú con las mujeres. Ahora déjame yo con estos hombres trabajarlo al paso, porque estos son un poquito más difíciles. Eso fue lo que yo vi, más o menos. Pues muy bien, muy válido, Francisco. Dominga nos hace por el chat una pregunta. ¿Se puede decir que la conexión y el impacto de creer en Jesús haría posible que las mujeres rompieran todas las barreras para ir al sepulcro y ser testigos de la resurrección como una forma de testimoniar ese gran amor del Maestro? Dominga, no podemos establecer una conexión entre el hecho de ir al sepulcro y la resurrección hasta después de. El hecho de ir al sepulcro responde a una tradición. Acuérdate que el cuerpo no había sido todavía de todo embalsamado, no se había cumplido con el rito total de la sepultura. Simplemente ellas habían limpiado el cuerpo como pudieron, lo enterraron por el Shabbat, y al otro día entonces ya vuelven de nuevo a terminar lo que habían comenzado. Entonces no podemos establecer una conexión sino después de. La ida al sepulcro, obviamente que responde a una tradición y que obviamente le tocaba a las mujeres. No iban a ir los hombres, no iba a ir Pedro, no iba a ir Juan, porque eso era oficio de las mujeres. Entonces creo que, y después de ahí entonces sí podemos establecer el hecho de las mujeres irse y María Magdalena quedarse un poco más detenida, según nos narra el Evangelio de Juan. Ahí sí ya pudiéramos hablar de una experiencia de amor profundo y todo lo demás, que fue también desarrollándose. Que María comienza en el Evangelio de Juan, como muy bien lo vimos, María comienza hablando con los ángeles, con los seres divinos.
Y después entonces comienza a hablar con el propio Jesús sin darse cuenta. O sea, también nos damos cuenta que la fe siempre va a ser un proceso. No fue que ya lo vio y creyó de una vez. Jesús la ayuda un poquito, la llama por su nombre, la despierta, le da identidad. Ella se apropia de nuevo de la figura del maestro. Bueno, yo no veo aquí más preguntas, ni veo a más nadie con inquietudes. O ustedes son muy buenos estudiantes o todo estuvo muy claro. Una de las dos. Bien, pues nada, de mi parte agradecer la atención, la disponibilidad y ojalá que así como María Magdalena, una mujer que vino de abajo del pecado, pero también una mujer que despertó una pasión, una radicalidad y una entrega, sinergia de conexión entre ella y el maestro, que también nosotros en nuestra evangelización, de hecho nosotros los siervos en nuestros estatutos, consagramos en el artículo 1 a María y queremos ser como ella, ejemplo, para ir con prontitud y con gozo a anunciar al resucitado. Que el Señor les bendiga y que el resucitado pues también ilumine sus hogares, ilumine toda su familia. Amén. Bueno, Amén. antes de despedirnos, yo iba a hacer un aporte, pero ya como que despidieron. Bien, entonces nada, lo que decían de María Magdalena, les recomiendo también una lectura midrástica de relación entre María Magdalena y el Cantar de los Cantares. En el capítulo 3 del Cantar de los Cantares se puede explicar muy bien por qué María va al sepulcro de madrugada. Va buscando el amor. Se me ha perdido el amado. Lo va a buscar. Recordemos que los que escribieron los evangelios fueron judíos. Y el evangelio está ahí impregnado de citas del Antiguo Testamento para explicar un poco eso. También apunto ya lo que decían de por qué María, claro, porque iba a ser, esto es otro testimonio de que Jesús resucitó. Eso se vale de alguien que es increíble ante el tribunal para que pueda tener más credibilidad, porque si los apóstoles inventan la resurrección, hubiese puesto un hombre que diera el testimonio, no una mujer. Entonces también eso demuestra que la resurrección no es invento. Pues nada, Ariel tenía la mano levantada, parece, no le di la palabra. No sé. Ariel Rodríguez, di a ver. Es una pregunta. Cuenta. Con relación, gracias por este contenido tan experiencial que toca y que anima a uno también a seguir profundizando acerca de esta experiencia concreta de la vida y que a la vez pues tenemos que asumir. Con relación pues a la noticia o al anuncio que hacen las mujeres y que se les aparece pues a los primeros discípulos que Jesús más amaba, se dice así. ¿Por qué razón pues esta noticia llega a esos dos primeros discípulos? Tanto sería por el tanto amor que tenían a Jesús o por la intimidad de mayor comprensión y acogida que tienen hacia Jesús o hacia su experiencia que vivieron con Jesús cuando estaban vivos. Cuando tú haces la pregunta, te refieres a Pedro y a Juan, que son los que los evangelios sinópticos después de la noticia ponen en el camino. Sí. Bien, básicamente yo creo que siempre, porque no podemos decir más que lo que dice el texto, y después de ahí entonces el exégesis y la hermenéutica que nos ayudan a contextualizar todo esto. Fíjate que Pedro representa el liderazgo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, si no al revés, yo no soy protestante, cuando Jesús entrega a Pedro la primacía, sobre ti edificaré mi iglesia. Ahí está, vamos a decir, como la autoridad, el liderazgo que se ejerce desde la autoridad. Y después vemos a Juan. Juan, en su evangelio,
se autodenomina el discípulo que Jesús quería. Hay una obra toda muy hermosa, el discípulo que Jesús amaba. Entonces creo que son como las dos realidades. Por un lado, el ejercicio de la autoridad delegada por Jesús en Pedro, es el que representa, y de hecho date cuenta que Juan lo reconoce, porque dice que cuando llegan van de camino, ¿verdad? Juan, que era más joven, corre mucho más rápido que Pedro, pero él no entra, porque él sabe que quien tiene que constatar con la autoridad que le dio Jesús es Pedro. Él aguarda y deja que Pedro entre. Eso se llama deferencia en protocolo. Podemos tirar muchas realidades de ahí. Entonces creo que como esas dos realidades, liderazgo que Pedro representa, la autoridad, y después el amor representado en Juan y en toda pues la comunidad. Es lo que pudiera decir. Y jerarquía también. ¿Podríamos hablar de jerarquía? Sí, en los apóstoles ya existe una estructura jerárquica, porque hay funciones. Jerarquía en cuanto a funciones. Dentro de la comunidad ya va existiendo un liderazgo, por así decirlo. Bien, entonces agradecer a todos. El miércoles, nuestro encuentro a las 8:30. Este miércoles vamos a tratar el tema de la aparición a los discípulos de Emaús, un texto que hemos visto hoy en la liturgia, pero que lo vamos a profundizar con el padre Nelkis Acevedo. Como dicen los siervos nada más no son los siervos que van a hablar, sino que tenemos algunos invitados en otros días, y el padre Nelkis Acevedo de Santuario de Señor de la Altagracia de la zona colonial estará con nosotros el miércoles para profundizar en este texto de los discípulos de Emaús, los acontecimientos. Recordar que cada encuentro está siendo grabado y que ya en esta semana esperamos ir subiendo el link para que los que no han podido verlo puedan volver sobre los encuentros e irse para su reflexión personal. Nada, hermanos, hermanas, gracias por la presencia. Hoy nos hemos extendido un poquito más, pero todo sea para mayor crecimiento. Gracias a todos los que se fueron sumando luego del inicio y esperamos que el miércoles podamos ser más. Hay muchos que están inscritos y no han entrado, que podamos seguir motivando a otros que no han entrado para que entren. Gracias y bendiciones abundantes. Gracias a ustedes, siervos. Amén, amén, Padre. Amén. Bendiciones. Ay. Bye bye.